Vamos para Starfield por fin. Está como... Media hora, porque estos dijeron que duraba 1 hora y 40 y pico. Creo que habían confirmado 1 hora y 50 y algo. Alright, voy a ver cómo puedo quemar este juego, porque tengo mucha expectativa. Aquí es que tienen que votar, semana, tienen que vender el juego ahora. Tienen que pompear a la gente con esto que van a enseñar ahora. Vamos a ver. El trailer que salió ahorita me llamó la atención, se veía cool. Everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls, the Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. Pero eso es trabajo de ellos, que no hacerlo diferente. Being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do. And that is Starfield. No, pues no, me gustaría ir algún día a ese sitio. Se ve brutal la oficina de ella cada vez que la enseñan. We've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Tengo miedo, como el GIF. Tengo miedo. Bueno, vamos allá. Véndeme este juego. In-game footage. But it's still Adelante. Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of Ya lo que unlimited lindo se ve, possibilities. carajo. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. What? Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. Diablo. And it wasn't until now that we had the technology to Está bien. create it. 1000 planetas para empezar. Hay para Estamos explorar. ready. From the Eso rocks me at gusta your feet porque to the mountains in the cada distance, persona va, cada gamer va a tener su to the experiencia. people and creatures O sea, that cuando live tú in hagas, these worlds. eso es lo más que a mí me emociona de los juegos así como Zelda y Elden Ring, que cada vez que tú hablas con alguien del juego te hace una historia diferente de algo que pasó. Bueno, Que tú pasas para este planeta y me dices, mira, este planeta está brutal, qué sé yo, deja, pues mira, chequearlo y yo voy por la recomendación tuya, porque si tú no me lo recomiendas, quizás nunca lo visitaría. eso es, zumba las coordenadas y vamos a meter mano. Makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person. En first you can play it person. in first person. Oh, beautiful. Nice, las opciones ahí. Beautiful. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, Ya lo esto. do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Tiene cositas de No Man's Sky, porque tú haces mucho mining. Sí. Así. Uy, vamos arriba. Esto es lo que lo puede diferenciar de todo. ¿Qué son estos? Como pirates, como piratas así del espacio. Pues según se acercó, lo que le salió en el mapa al prom era Abandoned Mine. Abandoned Mine. Parece que dice Space, parece que había We lo do tenía love ocupado. stuff, and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills. Mira, to te da your como un ship, porcentaje your de cuánto has missions, and your descubierto de... inventory. We love to del pack planeta. a ton of detail in every object, Wow. from all of your weapons Wow. to space Esto está nítido. suits Ok. to food. We just obsess over the details and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Fast Bosco travel, here back at my ship. please. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name.
Let's head out. Esto es lo que quiero ver. ¿Cuál es la transición? Es como un movie para salir para el espacio. The wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Don't use. What's the plan, Captain? Me imagino si lo usas te mueres ahí en el espacio congelado. The planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Las lunas. Zoom out even further to see all the systems in this part of the Jesus. galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to Eso es lo these que iba a systems. chequear. Esta gente pensó Upgrade your todo. ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. La gente pensó todo, cabrón. El Big Jump ahora. Así es que yo siempre me imagino que sería vivir en el espacio en un futuro que nunca viviría, pero yo siempre imagino si eso existiera en algún momento es esto. Ya lo que cool, mano. Te hacen clearance y todo. Sí, está bien real. Jodiendo. Qué jodienda. ¿Real para lo que es? As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, Algo que estoy notando es que te hacen aterrizar forzado, no te dan la oportunidad como que bien. Ver cómo estás entrando al planeta. No, navegar con la nave en el planeta mismo. No sé si te... Sí, entiendo, pero en el último showcase lo enseñaron, pero en el espacio, como que tú estabas batallando con la nave. Pero a la que entras al planeta, él se estaciona automático, es lo que tú dices. Exacto, como que no me da la oportunidad de volar alrededor del planeta. De volar alrededor del planeta, a menos que sea un equipo, porque él dice que tú puedes crear tus propias naves y cosas. Maybe tengas que hacer algo pequeñito para explorar. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You get Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate. Sam Coe, the former space cowboy. George Marston en el espacio. That's it. About these pirates. Completely resistant to my otherwise irresistible charm. Pirate. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The settled systems is home to dejarán cambiar el costume. Stories, people, spacesuit. and adventures for you to Sí, uncover. lo de esto ahorita lo presentaron. Eso quería ver.
Aliens también. Tiene que haber hostiles hasta. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find 11 horas sin accidente. Te imaginas tú entrando ahí y empiezas a disparar. Cantan acero revertido. Oh, what? The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. En serio. Neon started out as a fishing platform, but is now known as a pleasure where almost goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Reacción preparing the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. All right. Serpent hungers. All heathens shall be made como los piratas y todas esas cosas. Ese numerito rojo que está al lado, me imagino que es como el level que ellos están. No me he fijado, dude. Tiene un numerito al lado de los enemies, como un 8. Este tenía un 20. Yo me imagino que ese es el level que ellos están. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. Sí, mano. So, ready to get out there? I am. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching out that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. Ahora con este customing, ¿cómo será el character creator? ¿Eso es lo que están hablando ahora? Almost always is a character you could make yourself. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Así empieza el juego, parece. Así empieza el juego. As though you're cycling through employee records. Awesome. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together. Voy a estar como una semana nada más intentando hacer el carácter. Scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty,
You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in utilizará handy. para tu You could be in beneficio the o middle of algo. a fancy restaurant, talking to some guy, O es como and para darte suddenly un you learn background. he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose someone you're your biggest fan. Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathe the same air. I've got every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that Yo made me the same quisiera saber religion as cuánta them, I was libertad able tú to get tienes by en without este any juego. issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that. Tiene libertad. Vamos arriba. Normal. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. Así mismo me gustaría hacer un dibujo en la pared. Previous games, Está cool, put ¿eh? them together to create an all-new skill system. Each time you level What the fuck? up, Llevo esa cosa trillando, güey. to unlock or rank up skills. Suelto el control ahí, cabrón. Ranks are unlocked by completing challenges. Oye, ¿tuviste el control temático de Starfield que salió? ¿Se liquidó? Ah, lindo. Ah, bien lindo. Pero lo voy a comprar full. Estás vendido en el juego ya, ¿eh? Ah, full. Desde hace rato. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Este va a ser mi... What? What? Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. Tiene eso también lo puedes hacer en Fallout, como convencer a los monstruos que te sigan, algo así. Tú le puñó a todo el mundo. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player, so I'm out there pickpocketing everyone. Diablo. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. También tiene manipulación. I like doing the death from above thing. Esto es where bien I boost impresionante, pack ¿sabes? over guys and I throw landmines at them. Tengo que decirle que con este showcase hicieron lo que tenía, el trabajo que tenía que hacer. Si no te si a este momento no te vendieron el juego, no vas a jugarlo, porque de verdad que esto está bien brutal. Mira los pirates. Wow. Amén. Amén. Sí, que lo voy a jugar Day One. Y que hallo está en Game Pass. Es como que, claro que sí. Key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems. Ya, ¿cuánto tendrá de memoria este juego? Toda. Tienes que... Lo que no sabes es que cuando termine el showcase te va a decir, mira, tienes que vender tienes que comprar un segundo Xbox Series X, pegarlo para solo bajar el juego. Ahí tienes que tener 2 Xbox para coger esto. O sea, tirar como Final Fantasy VII, en vez de 2 discos, 3 para hacer competencia. Exacto. Once we had created a grounded world, we can start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be
navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. No me lo puedo imaginar. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. ¿Sabes qué? Esto compensa muchas cosas. Quizás yo no tenga la oportunidad de navegar así como yo quiero durante el planeta o sobre el planeta, porque ellos te están creando una ciudad para que tú la explores de forma diferente abajo o en el ground como tal. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire Yo lo pasé una mega nave. Eso quiero hacer yo. Yo le voy a meter el chavo a la nave mía. Starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. Damn. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade Estoy loco por ver cómo la comunidad like empieza a hacer sus propias naves. shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. Lo que necesito es Grav drive allows for power, longer-distance space storage y engine. You can even fully customize your paint job to get the exact. Mano, pensaron en todo. Esto está ahí. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. This is dope. From living quarters to cargo holds. A mí me encantan estas cosas así de montar la nave, ponerla a tu forma y que me den tanta libertad con eso, mano. Ahí voy a estar perdido horas haciendo la nave. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. ¿Cuánto? Diablo. The stars the way you want to. You're probably not the only person who will call your ship home. Esa pregunta, ¿cómo se forma eso de reclutar? Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Eso me imagino te Some of the consigue el par members de. of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an Te artifact cobrarán. or this lead runs dry. Like, tú los contratas y ellos, me imagino, valuable skills for your ships te van and quitando outposts, currency o algo. as well as Sería unique cool quest pensar en lines. eso. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Oh, en el spaceport, Your ship for someone like me? Okay. You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Unique skills. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine.
Please avoid getting shot. You might I still want to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. So no me tengo que preocupar por hacer un settlement en algún planeta. Tú lo puedes hacer en tu propia nave y ahí tú vive tu crew y visitas todo lo que tengas que hacer. El problema va a ser que si te destruyen la nave va a ser... ¿Qué pasaría ahí? Me imagino que tendrías que hacer el checkpoint. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Normal. Boosting power to your engines will make your ship faster. Qué gufiado, puedes transferir el poder. A short amount of time it takes before you can make a jump. Mira para escapar. Ah, dude. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Mira, interactuando ahí en el panel, cambiando la energía, transfiriendo el poder. Esto está ahí cabrón. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Para concentrarte si tú quieres atacar la nave. Oye, cuando se la destruye, puedes agarrar los ítems que tire. Mírala, ¿sí? You can look away from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Ah, vete por el cara. Yo sería un pirata, cabrón. Yo estaría saqueando a todo el mundo. Con un guante, que me tenga un wanted poster en todos los planetas. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. Puedes tener un fleet, puedes tener más de una nave, what the fuck. But space is way more than fighting for your life. Perfect. So las naves te Just like when you're siguen. planet side, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Me imagino que los puedes tirar Like para these misiones para massive que star yards. agarren ítems en otros planetas y te los Walk the traigan. halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. Unworthy of you. Un poco lenta para ese cabrón. Maybe you'll dock with a gigantic battleship. No me like sale the una, UC no me sale el candado, pero me lo tatúo. Exacto. En vez del bigote te lo pegas encima de la narita. The galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Oh, trade. Me pregunto, si tú te tiras online, ¿te podré yo encontrar en el espacio a ti? ¿Tiene online este juego? No sé, yo creo que esto es solo single player. Si en algún futuro se presta para online, estaría cool. But I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through.
It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Wow. Me gusta que lo del survey. Like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch. Me gusta lo del survey, que tú puedes explorar, te dice cuánto has explorado del planeta. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. Ya, me parece una nave. A massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Impresionante, impresionante. Everybody, we were showing you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with. No, digo yo. Cántale que tiene. No me asuste, yo lo quiero. Totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, native strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. Pero es blanco. And not only that, dame la parte de atrás. Hecho para display. Mira los audífonos. Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. El control sí me llama la atención para... Va a lucir bien ahí con mi colección de controles. Me compraría también los audífonos porque yo tengo los que son con cables. Cierto, no te hacen falta, no te hacen falta. Me hacen falta, ¿vale? Tú no sabes la necesidad que acaba de nacer, Ahí me hace falta, te veo por el lado de la cámara rompiendo los audífonos, mira, pues están jotos. Ups, el cable se me salió, ¿vale? El control sí. Amén. Estoy ready para comprar hasta los productos. Dependiendo de cuánto cueste el reloj. Es un smartwatch, va a salir caro. Yo no tengo reloj. No sabes cuán desorientado yo a veces estoy porque no veo la hora. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds the planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting Por fin le voy a dar paleta al Xbox. Creatures to encounter. Sí, mano. Llevo 3 años con él y lo más que he hecho es ver anime. Tengo que sacar el polvo también, no he jugado. Aquí voy a jugar, aquí se le voy a dedicar ahora a este jueguito. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here.
If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would Bueno, have el a AI different de este story to juego tell. está bien lindo. Desirable has the Discord. Oye, te tendrás que vestir de acuerdo al planeta. O si está hot o está cold. Ah, verdad, no sé. Mira. Dude. ¡Diablo! Tiene un montón de pistolas. Eso es lo que yo quiero también, mano. Conseguir las pistolas y si puedo personalizarlas mejor. Tener una variedad de pistolas bien exagerada. Al principio dijeron que sí, que las puedes It's personalizar. completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. Me imagino eso será parte skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. Wow. When we were concepting these creatures, we Este really juego wanted to think of tiene que them as llamarse natural Eternity. to the environment. We didn't want alien Mira qué monsters, we lindo se wanted ve. native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Pensaron en todo, mano. ¿En serio se tiraron los 25 años para este juego? Pues eso es prácticamente un decir. No, creo que lo que él quiere decirle es que ellos siempre han querido hacer este tipo de juego, pero la tecnología no estaba. Y ahora los juegos de Fallout, todo eso era stepping stone para poder hacer este juego que ellos quieren hacer en realidad. Creo que eso es lo que... Así yo lo entendí. Está bien impresionante, eso está bien brutal. You can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere. Pero pues puedes hacer los base también. And the habitat modules can be all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Ah, ya. Ellos te lo hacen ver bonito porque ellos tienen lo mejor de lo mejor en sus settlements, en las bases y todo. Cuando tú creas el tuyo, parece que tú estás viviendo en un basurero o algo así, bro. Bien brutal. Bien brutal. In your outpost to utilize any resources you find or already have. Weaponry. A mi base yo le voy a llamar el vertedero. Larger magazines. Mira. A selection. Eso es lo que yo quería ver. Ahora sí. Different ammunition like explosive rounds. Nice. Ok, eso sí. Bueno, pensaron en todo lo que he dicho. Ojalá y tengan esto. Lo enseñan al ratito. Mira. You can also choose to go las hands-on with cuchillas. melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. Hacho de todo. With Starfield, we completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than Diablo, qué I wanna lindas say any other están. game we've done before. Nice.
Eso me gusta. Yo poder hacer la que yo quiera, man. Voy a tener esa voy a estar blindado, bro. Just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are the fuck, también. And for giving you an edge in combat. So tienes que planear cómo puedes hacer los ataques. You even feel like you're flying. Bueno, tienes que aprenderte bien cómo moverte con el jetpack. Firing a ballistic weapon in 0G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. What? We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whoa. Ya lo mira cómo le baja de la vida ahí. Or you like more compact weapons like pistols and submachine guns. Or maybe you prefer something bigger. La metralleta ahí. Starfield's got you covered. No, ya veo. Ve que tiene un montón de costumes. Demasiados. Oh, el revólver. What? Oh my. Un fucking dinosaurio. Es un planeta prehistórico de. Oiga. Oh my. No. Me imagino que los planetas tendrán level así bien hardcore que al principio no vas a poder estar ahí porque te van a acribillar. Wait, what? También. No. Really? Thanks again for being with us today. We're so grateful. Yo quería ver más, quedé con ganas. And spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. Está bien brutal. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in many of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. Photo mode también. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. El audio design. Exploration, freedom, Ahora que lo menciona. Beskip, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I laugh, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield.
and make your own special moments. Lo mejor que hicieron fue trazar el juego, ¿viste? Sí. Esto está bien exagerado, mano. Esto está bien impresionante. Pasé de pensar a esto, va a ser, me suena como un Fallout in Space a esto puede ser un juego del año. Es un game changing. Esto puede ser un juego del año, ¿me entiendes? Este es el único juego que yo puedo pensar que tiene un chance de ganarle a Tears of the Kingdom como juego del año. Sí. Jurado. Esto está bien brutal. Yo estoy completamente vendido en este juego. Ese showcase hizo lo que tenía que hacer. Mira, lo del el reloj es un Collector's Edition. Mira. Really? How much? Zumba. Bueno, voy a empezar a bajar chavos desde ya porque va a salir. Está ahí al lado. Los pre-orders tienen que estar por salir ya. Si ese septiembre está ahí al lado. Man. Bien impresionante. ¿Dónde quieres empezar? Este es el recap. Sí, ya está el cierre. Vamos a empezar por el evento normal y después pues finalizamos con thoughts, con los pensamientos así de Starfield. Okay. Pues la primera porción del showcase presentaron muchos juegos que me llamaban la atención, otros me dan igual, pero había variedad. Para mí estuvo cool el showcase, pero yo siento que los showcase de Xbox han sido buenos y variados, pero el problema es que no me sacas los juegos. Me enseñas todo eso, pero viste, ya casi todos los juegos eran para el año que viene. Y quién sabe si se atrasan más. Y esa es la situación que tengo con eso. Porque los showcase del año pasado, nítido también. Este juego se ve cool, este juego se ve cool, Redfall se veía cool. Mira lo que pasó con el Redfall. Eso ya es como que ha perdido credibilidad la marca. Es lo que quiero decir. Y si quieres ponerlo en silencio, esa es la cuestión con ese showcase de Xbox. Cool, estuvo nítido, le puedo dar, hermano, no sé, fue bueno, fue un buen showcase, pero vuelvo, todos los juegos que me enseña 2024, o no tienen fecha, pues es como que pues, eso me lleva diciendo desde que compré el Xbox hace 3 años atrás, y me enseñas todos estos juegos y seguimos en esta. Pues, estuvo cool, como showcase estuvo cool, eso se lo puedo dar, man. De ahí en fuera, pues, que salgan los juegos o no, pues ya veremos. ¿Qué tú pensaste de esa primera porción? Te segundo en todo, en la mayoría, porque para serte honesto, cuando hicieron el Xbox Showcase el año pasado, si no me equivoco, fue la presentación general y la unión de Xbox con Bethesda, que fue en febrero. Después en verano hicieron el showcase que estaban diciendo para el 2023 vamos a poner un montón de juegos. No han puesto muchos y Redfall soqueó bastante. Pero ahora, con la promesa de que el 2024 va a tener la mayoría de los juegos, puedo mencionar de que Early y después en Summer. Xbox tiene potencial, pero siempre lo ha tenido. Esa no es casi la discusión. Xbox tiene todo el potencial, tiene un maquinón. Pero, ¿qué juego tú tienes ahí para yo decir, wow, sí, Starfield ahora, sí, es el primer, después de 3 años, Starfield es el primer juego que yo digo de Xbox, Day One lo voy a como jugar ahí, voy a estar en el Xbox pegado y le voy a dar hora al Xbox. Es el primero después de 3 años. Y hay que dársela, porque con esta presentación, mi hermano, todos los detalles están over the top. Pero hubieron una variedad de juegos, me gustaron algunos, hay que seguirlo, de Star Wars está nítido, me llamó la atención. Hay que ver el gameplay que dice, mañana a las 10 de la mañana. Hay que estar pendiente al gameplay a ver cómo se ve. Y adicional a eso, pues, me imagino que este es el comienzo. Ellos van a seguir anunciando por ahí para abajo y maybe hagan otro Xbox Showcase antes que se acabe el año. Si no, pues fue una buena presentación, para serte honesto, de la primera parte. Sí, lo mismo pensé, que fue una buena presentación, pero hasta ahí vamos a ver si los juegos salen y en verdad empezamos, el Xbox empieza a ser la consola que se supone que sea y coja vida. Que lo que tú hables por la gente en la comunidad, que no estén hablando de juegos que están jugando en el Switch o en el PlayStation 5 o en PC, no quiero escuchar gente ya hablando como que no, yo estoy jugando
Este juego que es exclusivo de Xbox y le está dando paletas y en el Xbox esto. Quiero escuchar ya más ese tipo de conversación que no ha existido, no ha habido. Por los pasados 3 años, toda la conversación que hay alrededor de Xbox es lo decepcionante que ha sido. Pero, vuelvo, muestran librerías buenas de juegos, pero no están saliendo. Si no sale, pues está bien, enséñame todo lo que tú quieres, pero vamos a ver. Y pues cambiando Gears a Starfield, completamente enamorado del juego. Yo voy a estar ahí day one bajando ese juego en Game Pass. Yo voy a darle horas a ese juego, yo voy a crear las naves y yo voy a atacar a todo el mundo que me aparezca allí y yo lo voy a atacar. Yo voy a ser un pirata cabrón de eso ahí, un outlaw. Yo voy a saquear a todo el mundo que encuentre allí. Es lo que voy a hacer. Bueno, pero fuera de lado, está bien impresionante lo que dicen. Yo nunca había visto un juego con tanto scope como este. Sinceramente, que tú puedas hacer tanto. Que yo estoy seguro de que cada vez que yo tengo una conversación contigo, con alguien que lo esté jugando, la experiencia que está teniendo es completamente distinta a la mía. ¿Sí? Y eso lo hace más emocionante, porque tú te vas a sentir, por lo menos por la forma que ellos están mostrando, te vas a sentir que en realidad tú estás viviendo en ese mundo futuro, en el espacio, y tú tienes una vida allí, un simulador, ¿verdad? En el espacio, que tú te pierdes y tú eres tú creas el personaje, ese eres tú, ese es quien tú quieres ser en este mundo y te lanzas. Que sí, eso es lo que un juego RPG, eso es lo que se supone que sea, pero obviamente limitaciones de tecnología, pero este rompió todos los esquemas. Esto es un juego de décadas. Sí, cuando salga no empieza a caer bug crashing, así como pasó con Cyber porque se empezó a tumbar, que no puedes jugarlo porque se sigue crashando. Sí, eso es lo único que puede liquidar este juego, en verdad. Y pueda que va a tener bugs. Obligado. Hay que ser claro. Obligado. Va a tener muchos bugs. La diferencia sea que esos bugs no me dueñen la experiencia del juego, que era lo que pasaba con Cyberpunk, que el Cyberpunk era un buen juego, pero tenía tantos bugs, crashing issues, que pues, te quitaba la experiencia, pero estabas envuelto en ese momento. De momento, te pasaba te quita de la experiencia, tú estás envuelto. ¿Te imaginas? Ahora sí mismo envuelto en esta peladilla, me encontré este sitio, me empezaron a atacar, vamos para encima, y de momento, se cayó el juego. Y tú después que estabas hookeado ahí, o tú a mitad de construir la nave, tú como, diablo, mira, la tengo linda, se fue el juego. Eso es lo que puede dar. Y Bethesda tiene un historial de eso, ¿entiendes? De esa situación con todos sus juegos de Fallout. Pero la diferencia aquí es que pues Microsoft está aquí con ellos intentando de mitigar eso. Porque antes era Bethesda solo, ahora no, era Bethesda y Microsoft. Y pues esa es la expectativa que hay ahora, que este juego tiene que coger bien a la salida. No puede fallar. Que tenga algo, va a tener. Siempre hay algo. Eso no se puede evitar. Es hecho por humanos. Los humanos no somos perfectos. Pero es importante eso, que cuando coja yo pueda tener la experiencia, que si lagueé un poco, que si perdí unos frames, que si se glitchó un poco, algo así, pero si empiezas a ver los tipos de los NPC haciendo las esas y eso va a arruinaría el juego, la experiencia del juego, y tendría una mala reputación, pero yo creo que no, voy a tener fe de que Microsoft y Bethesda de verdad saben lo que tienen aquí, hicieron lo que tienen que hacer, hicieron el delay porque sabía que iban a tener esos issues y querían polish, y eso, estoy all in, me cambió completamente la perspectiva del primer showcase que vi, que yo dije, esto es Fallout in Space, esto es un juego del año, yo veo este juego competir con Zelda, pero eso es especulando hasta que no lo tenga en mis manos y lo juegue y tengamos la experiencia, pero suscríbanse a nuestro canal de YouTube y de la campanita cuando tengamos este juego hands down, José y yo, que le hayamos metido cuantas horas sea, pues vamos a hablar de esto porque estamos haciendo vamos a hacer una serie ahora con los juegos de un mes después, jugando tal juego, pero quiero hacer uno de estos, un mes después de jugar con Starfield, a ver nuestras impresiones. Yo me atrevo a pedir días libres para jugar full. Quizás no los voy a pedir porque los voy a pedir para Final Fantasy XVI. Sí. No, y estoy planeando un trip con unas vacaciones. De hecho, el mismo fin de semana que sale este juego estoy planeando un trip de vacaciones. Espérate, ¿no? Right. Sí, salir con la familia, vamos a salir out of town, pero de hecho, es el fin de semana, pero llego para cuando sale este juego del trip, pero vamos a ver qué pasa aquella. Llego para jugar. Cool. ¿Puedo pedir uno que otro día libre más ahí? Coladito y tal. El trabajo, pero vamos a ver. ¿Qué te pareció, José? Antes de cejar, ¿qué te pareció todo esto de Starfield? Pues tú tenías una mentalidad positiva hacia el juego desde el primer showcase. Yo sé que a ti te llamó la atención. ¿Qué hizo este showcase para pompearte más o te quedaste igual? Cuéntame.
Mira, te voy a ser honesto, yo había perdido un poquito de interés a Starfield, porque como me hicieron la presentación anteriormente y pues no habían mencionado nada por un par de meses hasta ahora, yo dije, maybe iba a tener un par de problemas, maybe un pushing adicional, pero no. La presentación estuvo espectacular. Como fanático de Fallout y de de Elder Scroll, lo que son los juegos de um, Skyrim, y para este estilo, este juego tiene un potencial para hacerlo un game changer de lo que es la comunidad del gaming. Y a mí me encanta, me encantó, tiene muchos detalles, solamente dieron poquitos visuales y se sentía que dieron mucho, pero ellos mencionaron cosas que maybe tú puedes hacer al principio del juego. Quizá más adelante, tú en tus exploraciones vas a descubrir muchas cosas nuevas, pero me encantó, a mí, y estoy bien full para ese reloj, para el control y para los audífonos. De hecho, mientras estábamos hablando, salió en stock el control. Oh, sí, ya está en stock. Alright, pues lo voy a buscar por ahí para darle un pre-order. Y mi hermano, no es por nada, esta segunda presentación de Bethesda le dio un plus al showcase general. Sí, hizo lo que tenía que hacer esta presentación. Ayudó, fíjate, y no tenía expectativas tan altas, pero esto las puso por las nubes. I'm full in. Y ahora pues esperar para septiembre 6, si no me equivoco, que es el lanzamiento de este juego. Están saliendo para el jueguito, fíjate, no tengo así tantos juegos para fin de año, pero entre Starfield, que es masivo, y también está Spider-Man, son los dos que estoy más anticipando. Yo cuadro con este. Sí, claro, este me va a tener el gestor año aquí juqueado. Sí, mismo. Bueno, esas fueron nuestras impresiones. Déjenos saber en los comentarios qué les parece de toda esta presentación de Xbox, qué les pareció nuestra reacción y qué opinan de los juegos que presentaron, qué opinan de Starfield ahora, que si no te vendieron el juego ahora, no creo que te haya vendido, pero déjame saber por qué estás pompeado ahora, o si no estás pompeado, si lo vas a comprar Day One, ¿no? ¿Qué piensan? Déjenmelo saber en los comentarios. Pero nosotros vamos a coger un break. Esto duró 2 horas. Yo estoy cansado. Así que mis nalgas están dormidas. Así que hasta aquí estuvo José y Javier. Nosotros somos Geek por siempre. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, nuestros podcasts que hablamos de todo de la cultura popular. Así que hasta la próxima. Hablamos.